Bueno, muy buenos días para todos, para todas las personas que se han conectado y han asistido presencial y virtualmente a la serie de foros Conexión Biodiversidad, camino a la COP16. Yo soy Sandra Vilardi, soy profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y hoy, en mi calidad de bióloga marina y miembro del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental, los acompañaré en la moderación de este foro, La Biodiversidad de los Mares. Extendemos, como siempre, nuestro agradecimiento por el apoyo brindado a la Embajada de Suecia, al PNUD en Colombia, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Alcaldía de Cali, al Tiempo, y agradecemos de manera muy especial el interés que ha generado entre tantas personas que nos acompañan en cada sesión, donde discutimos un tema crucial para la protección de nuestra biodiversidad. Como ustedes saben, hemos diseñado esta serie de foros con el objetivo de acercar a las personas a reflexiones que son urgentes en estos tiempos en los que atravesamos la triple crisis planetaria. Esa crisis climática, de biodiversidad y contaminación que se retroalimentan y nos están poniendo en retos importantes. Nos parece fundamental, desde el Foro Nacional Ambiental y todos los aliados, ayudar a generar la apropiación social del concepto de biodiversidad desde un enfoque inclusivo, para que todos podamos interiorizar la urgencia de tomar un rol activo frente a la protección de la naturaleza y nuestra relación con ella. En el foro de hoy tenemos unos invitados de lujos y a mí me honra muchísimo que nos acompañen tres personas a las que admiro y aprecio desde hace muchísimos años. Los temas asociados a la biodiversidad marina son sin duda apasionantes. Nos hemos dejado seducir por las imágenes bellas y enigmáticas de los documentales de la vida marina. Sin embargo, la tarea de la generación de conocimiento y la gestión de la biodiversidad marina es un reto mayúsculo por todo lo que implica en términos de capacidades y de costos. Para el día de hoy, entonces, hablaremos como conferencista principal, vamos a tener a Valeria Pizarro, que es investigadora senior y directora del programa de arrecifes coralinos del Perry Institute for Marine Science. Valeria es bióloga, es especializada en corales y arrecifes, inició su investigación en Colombia, en la isla de San Andrés, sobre las dinámicas poblacionales del coral cerebro. Participó en el diseño del sistema de áreas marinas protegidas de Seaflower en el Caribe Occidental y completó su doctorado en la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, sobre la conectividad de corales en el Caribe. La experiencia de Valeria incluye trabajos sobre la reproducción de corales, la restauración de arrecifes y ecosistemas marinos y costeros. Trabajó en el Coral Innovation Hub en el Eleuthera, en Bahamas, y fue profesora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Colombia. Ha liderado, en colaboración con otros investigadores y ambientalistas, la campaña para proteger el arrecife varadero en la bahía de Cartagena, logrando su nominación como Hope Spot en Misión Blue. Desde el año 2019 está trabajando en las Bahamas y con Colombia, en restauración y conservación de arrecifes coralinos, pero con un énfasis muy especial en el manejo de una enfermedad que está incrementando rápidamente el deterioro de los arrecifes del Caribe, la enfermedad de pérdida de tejido, que ya llegó a Colombia, al archipiélago de San Andrés, Providencia y Catalina. Valeria lidera actualmente un proyecto al respecto en compañía de Coralina, la Autoridad Ambiental del archipiélago, otras fundaciones y con el apoyo del Ministerio de Ambiente. Posterior a la conferencia de Valeria Pizarro, continuaremos con los comentarios de Juan Armando Sánchez, profesor titular de la Universidad de los Andes, y también tendremos los comentarios de Elvira Alvarado, directora ejecutiva de la Fundación Ecomares, y que luego les presentaré con más detalle. Valeria, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos sentimos súper honrados de contar con tu presencia en estos foros. Además, que sabemos que estás en la mitad del Caribe en una expedición en las Bahamas, en Exuma. Así que te agradecemos muchísimo que nos acompañes en estos foros y tienes la palabra. Buenas a todos, muchísimas gracias, especialmente pues por la invitación para dar esta charla. Obviamente para mí es un honor no solamente compartir con Sandra con la presentación, muchísimas gracias, pero con mis colegas y amigos Elvira Alvarado y Juan Armando Sánchez. La verdad es un honor tenerlos a los tres en esta charla y espero que pues lo que les voy a compartir sea de interés para todos. Va a ser algo, me avisan si pueden verla. ¿Pueden verla? Perfecto. Pues mi charla va a ser realmente
general, porque obviamente los temas son bastante amplios, pero esperemos que podamos dar por lo menos un chapuzón sobre estos. Voy a empezar con una pequeña descripción del Marco Mundial de la Biodiversidad de Coney-Montreal, simplemente porque hace parte de lo que estamos hablando nosotros y es de esta biodiversidad marina, que va a ser el segundo tema que voy a tocar. Voy a hablar de algo que sabemos, pero que mantenemos casi siempre como un poco alejados, y es esta relación océanos y clima, que tanto tiene que ver con la biodiversidad. Y voy a terminar realmente no hablando de una descripción de la biodiversidad en los trópicos, sino realmente de unas problemáticas que estamos asumiendo y cuáles, y voy a finalizar un poco con los retos y esperanzas en esta biodiversidad, obviamente bajo lo que nos tiene actualmente, que es la... Ay, un momento que no sé por qué no pasa, ¿ok? La COP16, que es especialmente importante porque no solamente se va a hacer en un país megadiverso como es Colombia, sino porque va a ser una de las primeras COPs en las cuales se tratan temas muy relacionados con el océanos y con la biodiversidad. Entonces, entrando un poco con el primer punto, que es el Marco Mundial de la Biodiversidad de Coney-Montreal. Este es realmente, está basado en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica del 2011 al 2020. Tiene el fin es que se dé una transformación de la relación de nuestras sociedades con la biodiversidad para el 2030. La idea es que podamos vivir en armonía con la naturaleza, que es algo que hemos escuchado a través de nuestra vida. Todo el tiempo hablamos del tema, pero esta es la primera vez que realmente se toca y se dice como necesitamos esto. Y la finalidad, como dice en la diapositiva, es poder catalizar, facilitar e impulsar la acción urgente y transformadora de los gobiernos para que se pueda, con la sociedad, poder detener e invertir la pérdida de la biodiversidad. Y la idea es que se pueda tener un cumplimiento pleno a los tres objetivos convenio de la diversidad biológica. Como ustedes pueden ver ahí, tiene 4 objetivos generales y tiene 23 metas. La parte interesante realmente de este marco mundial de la biodiversidad, lo que está diciendo es, tiene una parte que es toda la parte de inclusión, es una de las primeras marcos que tiene en cuenta, reconoce los roles de las comunidades indígenas y las comunidades locales para que ellos sean los custodios de la biodiversidad. Tienen en cuenta también los conocimientos ancestrales, que no es algo que sea nuevo, pero cuando ya queda dentro de las metas, lo hace mucho más inclusivo. Una de las partes que a mí me parece más interesante es que reconoce que los gobiernos y las diferentes entidades tienen limitaciones y no esperan que todos los países puedan actuar de la misma manera, sino que hay países que van a tener menos posibilidades de actuar por sus mismas limitaciones y dice como tenemos que tener en cuenta esto. Esto es importante, especial, que es algo que va a tomar en el último punto, y es tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el Gran Norte y el Gran Sur. Eh, como les dije, tiene 23 metas y la parte más importante de estas 23 metas es que es la primera vez en una COP que las 23 metas tienen algo que ver con los océanos y la biodiversidad marina. No les voy a enumerar absolutamente todas, pero todas ellas están diseñadas y están relevantes para el tema marino. Lo que, como les digo, hace muy importante esta COP, y esto está yendo un poco de la historia, y es, han habido COPs anteriormente, las metas de Aichi fue la pasada, era de las metas que más tenían temas de océanos, de conservación de la biodiversidad marina, pero realmente esta COP la que realmente hace o trae todo lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad marina. Durante esta COP, que va a ser en Cali, como ya dije, entre octubre y noviembre de este año, las partes van a poder revisar la implementación del marco y van a ver cómo se pueden alinear todas las estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad. Y es muy importante porque además no solamente Colombia es el que está hospedando y haciendo, liderando toda esta COP, pero además de eso es uno de los países que está liderando este marco como tal. Y ya entrando un poco al tema del nombre del foro, y es la parte de diversidad marina, yo voy a hablar un poquito más
de los océanos, porque los océanos, aunque somos un planeta azul y sabemos que tenemos una gran cantidad del agua, los océanos siempre han estado un poco ignorados. La mayoría de la gente no tiene una interacción directa con los océanos y con los mares, y esto hace que las decisiones que se tomen generalmente las hagamos en la parte terrestre. Y hay una serie como de información, estas son como unas de estas píldoras de información donde ya sabemos, siempre hemos dicho, tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas por agua. Realmente tenemos una gran cantidad de agua donde si uno la ve en su conjunto, solamente una pequeña parte es productiva. Es decir, si uno cogiera todo lo que tenemos del agua, solamente una quinta parte o menos produce el oxígeno que respiramos. Entonces los océanos juegan una parte muy importante para nosotros. Son la fuente de toda el agua dulce que uno tomará en su vida y pues obviamente es el origen de la vida como tal. En lo que tiene que ver con los océanos no solamente se restringe a la parte de agua, sino también a los fondos, el lecho marino, especialmente con lo que se está empezando a hablar y a desarrollar de la minería marina, pues obviamente tenemos toda la parte de petróleo, tenemos toda la parte de minerales y lo utilizamos para el comercio. Los océanos son fundamentales para esto. Y entrando un poco más a la biodiversidad, lo que sabemos a pesar de que tenemos toda esta cantidad de agua, el estimado es 1.3 mil millones de kilómetros cúbicos de agua. Una quinta parte de un kilómetro produce toda la comida de mar que consumimos. Esto lo que quiere decir es que a pesar de esta gran inmensidad, las áreas productivas se concentran en unas pequeñas zonas. Tenemos una alta diversidad y ahorita voy a hablar un poco más de esto. Y la realidad es que nosotros dependemos directa e indirectamente de la biodiversidad que tenemos en los océanos. No podemos desligarnos, a pesar de que vivamos en la mitad del continente, en la mitad de la montaña, no podemos desligarnos de los océanos y esa es una parte del reconocimiento que tenemos que empezar a hacer para ser más conscientes y poder llevar estas medidas de manejo y de conservación que tengan que ver con los océanos. Y la realidad es que estamos explotando intencionalmente la biodiversidad y si no tenemos un cuidado, esta biodiversidad y estos servicios que nos prestan, pues cada vez van a ser menores. Cuando yo estaba pensando como cómo vamos, cómo hablo, cómo abordo la biodiversidad, me puse a mirar las fotografías que tengo de décadas de, de estar trabajando en el agua. Y aquí es solamente una muy, muy pequeña muestra de algunas fotos que tomé en manglares, en pastos marinos y en arrecifes coralinos, todos en las áreas del Caribe. Y esto es realmente una muy, muy pequeña muestra de lo que tenemos. No me voy a adentrar en los tipos de la biodiversidad. Yo sé que tanto Elvira como Juan Armando van a hablar de ellos, especialmente Juan Armando va a tocar lo que tiene que ver con diversidad marina, pero especialmente en el marco de la COP y en el marco eh, del marco mundial de la biodiversidad Coming Montreal. Eh, la diversidad de especies es en la que nosotros mayormente estamos pensando cada vez que estamos hablando de diversidad, pero realmente va más allá. También la diversidad de ecosistemas es muy importante. ¿Qué sabemos de la diversidad marina? Sabemos, yo voy a decir que sabemos mucho, pero la realidad es que nuestro conocimiento sigue siendo muy limitado. Eh, Voy a hablar especialmente de estos dos grandes proyectos que han habido enfocados. Uno de ellos, el que está al lado izquierdo del censo de la vida marina, en lo que tiene que ver con biodiversidad como tal, solamente estudiando la diversidad y saber qué tenemos, dónde lo tenemos, cuánto lo tenemos. Y el otro, que son las evaluaciones de un mundo océano, que es liderado por las Naciones Unidas, donde ellos también evalúan lo que tiene que ver diversidad, con diversidad de especies, de ecosistemas
y genético en una pequeña parte, pero ellos van mucho más allá y ellos miran otro tipo de aproximaciones como la ecosistémica. Entonces, el, el Censo para la Vida Marina fue un proyecto muy grande de 10 años, inició en el 2010, en el 2000, terminó en el 2010, fue financiado por una fundación que se llama el Alfred eh, P. Sloan. Participaron aproximadamente 2.700 investigadores, dentro de ellos varios colombianos, participaron también más de 80 países y realmente la parte más importante de este proyecto fue la creación durante esta década de una línea base para la diversidad marina, para poder saber cuál era la distribución, cuál era la abundancia, que esta línea base fuera, como su nombre lo dice, el inicio de información para que pudiéramos entender cómo estaban cambiando las comunidades, los ecosistemas, las poblaciones y cómo podríamos solucionar o lidiar con esos estresores que estuvieran afectando la biodiversidad. Ellos trabajaron con muchísimos grupos, hicieron una identificación de al menos 1.600 especies nuevas y en el momento en el que terminó este proyecto tenían todavía 7.000 especies con potencial de ser nuevas. Aunque ellos hicieron algo de la parte microbiológica, no fue como su fuerte. Ellos trabajaron realmente con organismos más grandes, entonces excluyendo la parte microbiana o de microorganismos, se sabe que en ese momento había descritas 250.000 especies, ya estaban descritas, pero que se pensaba que quedaban por lo menos 750.000 por describir. Nuevamente, esto no tiene nada que ver con la parte de microorganismos. Esta figura es también parte de lo que ellos obtuvieron y esto es simplemente donde se concentraban las áreas de mayor conocimiento. Y esto es importante nuevamente para un punto que voy a hablar más adelante y es que los puntos rojos son las zonas donde se tiene más información. Y en general, aunque no es absolutamente todo, si ustedes ven, está concentrados en las zonas de lo que se conocen como el Gran Norte. La segundo gran como estudio de la biodiversidad es el que les hablo de la evaluación que se hizo en la parte de océanos. De pronto aquí no se ve tanto la figura que está a la mano izquierda, pero es cómo se ha venido organizando en estas evaluaciones. Son en total dos. La primera fue en el 2015 y la segunda salió en el 2021. Lo que ellos querían mirar realmente era poder conocer cómo era el estado del medio marino, incluidos toda la parte socioeconómica, que eso incluye no solamente comunidades, sino la parte, por ejemplo, de comercial. Entonces son muchísimas cosas que empezaron a hablar. Ellos en la parte de biodiversidad tienen capítulos especiales para diferentes organismos, para diferentes ecosistemas. Entonces son una serie de cosas que vale la pena si tienen tiempo para mirar, porque es muy interesante. Y en el mapa que ustedes ven acá es cómo cambia la diversidad de acuerdo a la profundidad. Tenemos en la parte superior la diversidad en los primeros 200 metros de la columna de agua, en la parte del medio entre 200 y 1000 y en la parte obviamente más profunda de más de 1000. Sabemos que la exploración de zonas profundas ha venido avanzando muchísimo más, pero si uno se pone a ver solamente en la parte más somera, los primeros 200 metros, pues los trópicos son todos ellos los que tienen la mayor biodiversidad. Y me disculpo si está algo entrecortado, estamos entrando a una pequeña tormenta. Dentro de lo que también muestran acá en este informe y en este informe de evaluación. Entonces es mirar todos los grupos, como les dije, uno interesante es cómo ha venido cambiando el estado de conservación en los mamíferos marinos durante diferentes periodos. Tenemos una cosa que es muy mixta, tenemos algunas especies que van, de la que ustedes ven acá son los tonos cafés
son los que están menos en peligro, menos en riesgo, mientras las que tenemos en rojo son los que están en mayor riesgo de extinción. Y tenemos la gran mayoría de las especies, pero no todas, van pasando de un bajo riesgo a un mayor riesgo, que es algo de lo que ya hemos venido hablando a lo largo de los años y de las últimas décadas, de cómo estamos poniendo en peligro la biodiversidad. Y otro ejemplo, el que está a la derecha, es la abundancia de los bosques de kelp, que son el ecosistema con mayor diversidad de las zonas templadas. Hay tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y realmente los colores, lo que muestran ahí, el rojo está diciendo que los cambios en la abundancia es negativo, es decir, que lo estamos perdiendo, y los otros, los azules, son positivos, pero la gran mayoría pues son negativos. Entonces, ¿qué sabemos realmente de la biodiversidad? Eh, la realidad es que sabemos, pero todavía nos queda aprender muchísimo. En muchos ecosistemas están siendo subestudiados, muchos grupos. Tenemos una limitación actualmente, por ejemplo, en el número de taxonomistas, porque ya muchos científicos no nos dedicamos a la taxonomía, que es un tema tan importante. Y lo otro que los dos informes dicen es los cambios que estamos viendo en la parte oceánica como tal, tanto climática, cambios en la polución, en la contaminación y en las comunidades, nos están diciendo cuáles son las tendencias de degradación para el futuro, y estos cambios son los que tenemos que tener en cuenta para poder tomar medidas que ayuden a conservar esta biodiversidad. Y en términos de biodiversidad, lo más importante, que yo lo mencioné hace un momentito, es los servicios que nos prestan estos ecosistemas son muchísimos, y esto es para ecosistemas que están en la parte de mares y océanos, como también en la parte terrestre. Y uno de los importantes es lo que tiene que ver con la regulación climática. Los océanos y el clima están totalmente vinculados, no podemos hablar del uno sin hablar del otro. Eh, los sistemas oceánicos son los que nos están determinando los sistemas meteorológicos. Ellos regulan la temperatura del clima. Si nosotros vivimos, por ejemplo, en una isla, todo lo que pasa en el océano va a afectar tan directamente la parte terrestre, que, por ejemplo, en Inglaterra, que es una isla rodeada de mar, la cantidad de nieve que cae es muchísimo menor, no porque la temperatura no sea igual que en la que es Europa continental, sino porque el océano no permite que haya la formación de nieve en las cantidades que sí lo hace en la Europa continental. Son reguladores de la temperatura, que está ligado también con que sean sumideros de carbono. Entonces ellos, por la misma biología y la misma química de los océanos actúan como sumideros de carbono, naturalmente lo hacen. Entonces aquí en azul está todo lo que tiene que ver con carbono, el ciclo natural del carbono, y en amarillo lo que tienen ustedes es el carbono antropogénico. En la figura, en la parte, si ven, hay dos figuritas en la parte, en la esquina derecha, en la parte de arriba. La de arriba nos está mostrando la suma total de los carbonos, y eso nos ha dicho que esta cantidad de carbono que tiene. Bueno, creo que Ya se Valeria ha está nombrado teniendo... mucho, Dale, Valeria, te perdimos por un momento, pero por favor, continúa. perdón, si estamos, qué pena, una tormenta, espero que no me pierdan. Y también de ecosistemas, en especial, por ejemplo, los arrecifes coralinos. Hay alteración de ciclos, se me pone a hacer, biogeoquímicos, y pues obviamente todo esto hace que la regulación del clima se esté reduciendo. Hay efecto en el océano Ártico, en el océano Antártico, y todo esto nuevamente es para decir el vínculo entre océanos y clima es totalmente
es muy fuerte, entonces todo lo que hagamos en el clima va a afectar los océanos y todo lo que pase en los océanos va a afectar el clima. Eh, los océanos, obviamente con clima, lo que tienen, y esto lo digo es simplemente porque todo esto viene a nosotros y tienen un efecto sobre la salud de los humanos. Todo lo que pase en términos de clima, en términos de aumento, va a afectar la disponibilidad de eh, alimentos que podamos obtener de los ecosistemas marinos, va a aumentar posiblemente la cantidad de patógenos, va a afectar las economías locales, regionales y nacionales, y todo esto al final va a afectarnos es a nosotros. Y está en el contexto del cambio climático, que es tan importante para poder mantener la biodiversidad. Y esta parte la va a terminar con una frase que me gustó mucho y es que dice que de alguna manera nosotros, por no querer acercarle, por la falta de conocimiento, por no hacerle pronto a los científicos, estamos alterando de una manera a los ecosistemas tal que los organismos tienen o están en el momento enfrentados a no poder prosperar y en algunos casos no van a poder ser. Los impactos de nosotros sobre los océanos van a ser parte de nuestra herencia del futuro y esto va a moldear lo que a nosotros nos va a pasar y estamos justamente en el momento de poder hacer algún cambio porque estamos cerca del punto de no poder hacer mucho más. Y la parte de los retos y las esperanzas en términos de la diversidad de los trópicos, y ya voy a acabar con este punto, es en los trópicos, si ustedes ven aquí, tenemos un mapa, estas son las zonas rojas de biodiversidad o los puntos rojos de biodiversidad, y la gran mayoría están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que es la zona tropical. Y eso nos dice es que los gobiernos que hacemos o los países y las personas, investigadores, etcétera, que hacemos parte de esta zona tropical, tenemos que ponernos la camisa para poder hacer los cambios. Obviamente tenemos que seguir con colaboraciones de las zonas temperadas, porque eso es necesario, pero necesitamos empezar a cambiar. Y esto es algo que viene tomando más fuerza donde cuando se hacen estudios donde empiezan a mirar qué es lo que pasa entre la investigación, las tomas de decisiones, los recursos que hay entre lo que se llama el Gran Norte, que son los países que tienen recursos, y los del Gran Sur, que son los que tenemos menos recursos, vemos que hay una, todo se está yendo hacia los países desarrollados. En la parte de arriba es como mirar cómo están haciendo las mayoría de las citaciones, se hace obviamente en el Gran Norte, pero también tiene que ver con la parte de las publicaciones. Y esto se refleja, obviamente tenemos limitaciones de recursos, tenemos limitaciones de lenguaje, porque la ciencia se hace en inglés, hay muchas cosas, pero nosotros somos los que conocemos qué es lo que pasa en los países y tenemos las capacidades que hacerlo. Entonces, en el mapa de abajo, en la parte derecha, está mostrando los vínculos y colaboraciones que hay entre los diferentes países. Necesitamos voltear este mapa. Necesitamos empezar a trabajar un poco más en los países del Gran Sur. Necesitamos empezar a ser los que lideremos los proyectos con la colaboración, porque siempre es bueno colaborar con los del Gran Norte. Y esto llega a los retos y esperanzas, y es, necesitamos, y ya sabemos mucho de cuáles son las causas de pérdida de diversidad, todavía faltan muchas otras, pero la limitación y mitigación son muy importantes. Necesitamos financiación plena del marco porque de verdad tiene en cuenta toda la parte oceánica y marina y necesitamos que las relaciones entre el norte global y el sur global sean equitativas para que podamos garantizar derechos de pueblos indígenas, comunidades y de nosotros mismos. Y termino con esta foto de esperanza y es tomado en las Bahamas. El año pasado fue uno de los años más difíciles para el Caribe. Tuvimos un aumento en la temperatura. Bueno, parece que perdimos temporalmente otra vez a Valeria, eh, que seguramente lo que nos estaba Totalmente. presentando. Valeria, hola, te volvimos a Hola. recuperar. Por favor, Oh, retoma tu descripción de la fotografía. Gracias. perdón, gracias. Eh, Estaba diciéndoles que esta
foto de esperanza porque esta foto en la blanco se está muriendo el coral por blanqueamiento y se murió, pero el que está al lado amarillo sobrevivió. Y esto nos dice, hay especies resilientes, hay especies resistentes y necesitamos buscar esto para poder entrar y Elvira va a tocar un poco más esta parte. Y muchísimas gracias por todo. Perdón, mi cortada nos cogió la tormenta. No, Valeria, a ti muchísimas gracias por el esfuerzo y afortunadamente la tormenta no nos afectó mucho poder escuchar tu charla fantástica en donde nos haces unas reflexiones muy interesantes que yo quisiera muy rápidamente dar algunas puntadas para que no se nos vayan. Valeria nos recuerda que en este nuevo marco global de biodiversidad y en sus 23 metas, el océano se ve de mejor manera que en otras instancias que ha tenido, en otros instrumentos que ha tenido el Convenio de Diversidad Biológica. Aquí ha habido tradicionalmente una separación de los temas marinos con los temas de biodiversidad y este marco global por primera vez lo recoge de una mejor manera. Y sin duda que Colombia sea la sede y el anfitrión de la COP16, pues va a permitirnos como sociedad en general posicionar más y mejor las conversaciones sobre la biodiversidad marina. Somos un país con territorio marino tanto en el Caribe como en el Océano Pacífico, así que sin duda es una tarea muy importante que Colombia tiene entre muchos de los temas que tiene que liderar el tema de la biodiversidad marina. Marina, Valeria nos recuerda efectivamente el gran reto que tenemos de homogenizar el conocimiento sobre la biodiversidad. Conocemos sin duda alguna, pero tenemos sesgos importantes sobre algunos grupos biológicos, pero también tenemos sesgos importantes sobre la funcionalidad, el estado y las contribuciones de la biodiversidad para el bienestar humano y para las dinámicas económicas en el planeta. Y ahí hay un llamado muy importante a cómo efectivamente necesitamos fortalecer las capacidades con recursos financieros, las capacidades del sur global para poder mejorar nuestro conocimiento sobre la biodiversidad, pues de manera muy importante, pero en el marco de la triple crisis, el relacionamiento de la biodiversidad con el cambio climático. Valeria nos recuerda de manera muy clara esa relación que tienen los océanos con el cambio climático en cuanto a su papel como regulador térmico, en cuanto a su papel como sumidero de carbono, pero también el efecto que está teniendo la acidificación en la biodiversidad marina. Sin duda son muchas las incertidumbres que genera esta situación de lo que estamos viendo, pero sobre todo lo que no estamos conociendo y los efectos sociales y económicos que esto va a tener. Así que creo que Valeria nos ayudas a dar una introducción muy poderosa para que muchas de las personas que nos están escuchando, que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, a comunidades locales, a estudiantes, a poder tener esa reflexión sobre una llamada importante para defender y, digamos, poder hacer esa llamada de movilización de recursos para mejorar las capacidades de conocimiento sobre la biodiversidad marina. Valeria, muchísimas gracias. Quiero, antes de darle la palabra a Juan Armando, recordarle a quienes nos están acompañando en el foro que estos foros van a contar con la certificación de diversas universidades colombianas, aquellos que participen, digamos, con un porcentaje importante de su asistencia, así que qué bueno que podamos también contribuir con esa formación y con esa certificación de las formaciones. Ahora sí, entonces, para continuar con la agenda, quiero darle la palabra a Juan Armando Sánchez, que nos va a hacer unos comentarios sobre la presentación de Valeria. Juan Armando es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, es miembro de la Misión Internacional de Sabios que se conformó en el 2019 y del Comité Asesor del Sistema Nacional de Estadística. Juan Armando, igual que nosotros, es un colega biólogo marino en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene una maestría en la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo, con formación postdoctoral, perdón, en el Smithsonian y en Niue, Nueva Zelanda. Juan Armando, pues, como les comentaba, es profesor del Departamento de Ciencias de la Facultad de la Universidad de los Andes, dirige el laboratorio de Biomar, que investiga la biodiversidad marina, especialmente en corales y en octocorales, y en su simbiosis con microorganismos. Actualmente está estudiando la mixotrofía de corales en ambientes mesofóticos.
que son esos ambientes en los que no hay mucha luz, y el impacto del dióxido de carbono y la acidificación oceánica en los arrecifes, como lo mencionamos hace un rato con Valeria. Su trabajo incluye colaboraciones con instituciones en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Brasil, en el Smithsonian, la Universidad Gießen en Alemania. Y pues bueno, Juan Armando tal vez es uno de los profesores en la Universidad de los Andes que más ha contagiado el espíritu por las expediciones marinas y por el conocimiento marino. Así que Juan Armando, es un privilegio tenerte con nosotras. Gracias por acompañarnos, gracias por toda la tarea que has hecho y por favor, tienes la palabra. Sandra, muchísimas gracias por tan bonita introducción y por el honor que me haces. Y pues la verdad que me siento muy contento de estar en medio de tantas apasionadas de la biodiversidad y pues que nos conocemos también hace mucho tiempo. No sé, hace como 20 años estuvimos con Valeria en una embarcación no tan chévere como esa, pero muy interesante también por el lado de Seaflower. Y 10 años antes estaba con Elvira Alvarado tratando de estudiar un poco los corales de las Islas del Rosario, haciendo unos trasplantes y haciendo unas primeras observaciones en la reproducción y bueno, las cosas pues para todos han sido muy positivas y han mejorado. Y bueno, ahora estamos hablando del convenio sobre la diversidad biológica, sobre la COP16 y sobre los océanos, ¿no? Que pues los océanos a veces que no queremos mirarlo, queremos darle un poquito la espalda, nos ponemos una venda para que no nos afecten y resulta que los humanos vivimos en un planeta que es de agua y vivimos en las islas que son el 30% de su superficie. Entonces, si queremos algún día llegar a una convergencia entre biodiversidad, clima, pues el océano es la parte clave y creo que Valeria nos ha mostrado eh, mucha evidencia, digamos, al respecto. Bueno, yo quisiera retomar lo último que estaba hablando Valeria, que tiene que ver con que pues, el convenio sobre la diversidad biológica es realmente una apuesta de la justicia social mundial, ¿cierto? Es la primera vez que queda, pues creo que es el artículo 20 del convenio que se firmó pues, en la Cumbre de la Tierra, que los países más ricos económicamente iban a ayudar a los países más ricos en diversidad, pero que no tienen esa fortaleza económica. Entonces, pues es interesante que haya esas apuestas por la justicia social a nivel mundial y creo que todavía pues tenemos que hacer un esfuerzo mayor hacia eso. Entonces, pues he preparado unas diapositivas para apoyar eso. Quiero empezar aquí con el afiche que me encantó. Me encanta la flor de liniria, también es un símbolo hermosísimo que me encanta que lo usemos también. Pero bueno, yo quisiera, por ejemplo, presentarles el estado de lo que son el beneficio, el aprovechamiento de los recursos genéticos eh, en la Tierra. Y es un poco preocupante. Mira, las patentes originadas en los recursos genéticos de 900 especies marinas, el 47% pertenecen a una sola empresa, una sola compañía. El resto de compañías que tienen patentes, que son 220, solo tienen el 37% de esas y las universidades el 12%. De estas últimas de las universidades, más de la mitad provienen de una sola universidad. No quiero nombrar aquí países, ni nombres, ni nada, pero no son ni Colombia, ni Perú, ni Guinea Ecuatorial o algo así, obviamente. En ambos casos, el 99% de esas patentes se producen en 10 países, cierto que tampoco pues está en ninguno de los países megadiversos. Pero esas especies de las cuales se sacan las patentes se abarcan en más de 100 países, que sí incluye muchísimos países tropicales. Entonces, acá estamos viendo pues una inequidad pues, increíble, ¿cierto? Mucho más acentuada que en los recursos genéticos continentales. Y parte de eso se debe pues, a la misma naturaleza pues, geopolítica de los océanos.
Esto es un mapa donde alrededor de los continentes ustedes ven como una sombrita clara. Esas son las zonas económicas exclusivas de los países. Y también, digamos, se ponen como los grandes hallazgos de nódulos polimetálicos, ¿cierto? Que hicieron noticia hace poco porque encontraron que producen oxígeno, ¿cierto? Es algo que es el descubrimiento del año, básicamente, pues que estas rocas liberan oxígeno y pues que claramente pues deben tener una incidencia sobre los ciclos biogeoquímicos. Y pues muchos de los recursos pesqueros, como el atún tropical, como muchos otros, no solo, y obviamente mineros del gran fondo, pues están en el alta mar. Y eso pues genera, pues es muy difícil hacer un manejo del alta mar. Entonces, el año pasado también se firmó un tratado sobre el alta mar, ¿cierto? Para tratar de hacer algo al respecto, digamos, de lo que pasa con la minería, con los recursos genéticos, con las pesquerías. Pero muchos de los países que firmaron, como Colombia, no han firmado, no han ratificado la Convención del Mar. Entonces, eso es como, no sé, si ustedes conocen los... por ejemplo, si usted es católico, usted sabe que no puede hacer la primera comunión si no es bautizado. Entonces toca primero bautizar y después se hace la primera comunión y hay que primero mirar qué vamos a hacer con Convemar. Sabemos que países como Colombia pues tenían pues algunos problemas fronterizos que creo que ya se han ido solucionando. Entonces podemos retomar eso. Y el otro pues es el protocolo de Nagoya. El protocolo de Nagoya tiene que ver con todo lo que es los recursos genéticos. Estamos rodeados de vecinos que ya firmaron hace 10 años, han ratificado el protocolo de Nagoya hace 10 años. Si nosotros queremos proteger no solamente en el océano recursos pues, que tienen que ver con el alta mar, pero si queremos proteger recursos que tienen que ver con el Amazonas, con el Orinoco, con el Chocó biogeográfico, pues digamos es hora de que ratifiquemos esto porque estamos entrando en una situación que es transfronteriza. No es solamente lo local, sino solamente lo que tiene que ver con los vecinos, con las aguas internacionales. Entonces, creo que ahí hay mucho por hacer. El protocolo de Nagoya pues, puede hacer muchísimo por los océanos, ¿cierto? Digamos que el grueso, el tuétano del protocolo de Nagoya es algo que se llaman los ABS, que es beneficio y acceso compartido, pues traduciendo lo que significa en inglés. Quiere decir que no está mal venir a los océanos tropicales y sacar patentes y hacer grandes industrias y grandes ganancias. Lo que no está bien es pues, que no haya justicia social, ¿cierto? Que estos países no se beneficien y en especial estos países que están tan cerca de los lugares más biodiversos y que están buscando formas de financiarse. Entonces, la idea es crear fondos y otros beneficios, digamos, para que nos ayuden a proteger y aprovechar la biodiversidad. Y pues hay un costo todavía de oportunidad para que los recursos genéticos ayuden a buscar ese equilibrio, ¿no? Y otra cosa que yo la veo que puede ser incluso lo más positivo del protocolo de Nagoya es trabajar en un esquema de innovación abierta que todavía pues, no se ha puesto en marcha. Uno ve cómo, digamos, los descubrimientos más increíbles, las aplicaciones genéticas más fantásticas, como por ejemplo la edición genómica, el CRISPR-Cas9. Si uno se va para atrás, ¿cierto? Todo llega a unas secuencias que se descubrieron en unas arqueas en Japón. Esas secuencias las retrabajó alguien en España y después varios grupos muy poderosos, muy bien apalancados científicamente, pues descubrieron la aplicación, pero sacaron una patente, hay un premio Nobel, etcétera. Hay varias patentes que compiten, pero los primeros que descubrieron esto no se les tiene en cuenta, no tienen un beneficio que a la larga pues aportaron a eso. Entonces es simplemente
poner un poco de justicia social a esto, en un esquema como el que, como que se plantea, como se planea hacer en el protocolo de Nagoya, pues todos estos grupos que participaron tendrían un beneficio. Y eso pues no está mal, ¿cierto? Yo creo que si ya tenemos un acuerdo explícito, ¿cierto? Pues digamos, ¿por qué no lo ponemos? Otra cosa es que muchas de esas patentes, ¿cierto? Ya digamos en Europa ya saben que si algo, no, algo tiene que ver con recursos genéticos y no tiene, digamos, el todos los papeles en regla con el protocolo de Nagoya, pues no son válidas. Entonces, pues digamos, se está cambiando el juego de manera impresionante y es un momento importante. Están las secuencias, ¿cierto? Todo el mundo hoy en día pues ha trabajado con secuencias para identificar un organismo, para hacer ADN ambiental o para mirar un genoma. Y estas secuencias se quieren incluir en el protocolo y creo que esa es una de las negociaciones más fuertes, más importantes que se va a hacer. Y digamos que yo diría que sí se deben incluir, pero no, pues, no dentro de un contrato como se hace, digamos, que el que quiere pues, acceder a los beneficios. Simplemente generar una trazabilidad de que esta secuencia se estrenó, de que tiene alguna categoría dentro del papeleo de Nagoya, para que no pase, digamos, como el ejemplo que les mostré con CRISPR-Cas. Y pues Colombia tiene la oportunidad, Colombia no tiene una buena legislación en esto, tiene algunas resoluciones, pero no tiene leyes y la ratificación pues requiere que se haga una ley y ahí está pues la oportunidad de hacer esto muy bien, ¿no? Entonces Colombia tiene esto muy bien. Bueno, ya para finalizar, no quiero pues, extenderme mucho, quisiera hablar de algunas ideas que se presentaron en la misión. La misión tenía tres grandes frentes, que era una Colombia más equitativa, una Colombia productiva y una Colombia biodiversa y cultural. Y desde los océanos, pues vimos pues, un gran potencial para aportar en educación y en ciencia abierta. Vimos a la ciencia abierta como una parte estratégica, porque Colombia pues todavía tiene como mucho secretismo en todo lo que tiene que ver con el océano. Uno mira el mapa de Colombia y pues el océano es una cosa ahí como azul oscura. Cuando trabajé en Nueva Zelanda, yo pues, o sea, quedé impresionado de ver cómo ellos conocen de bien su mapa. Y cuando fui a preguntar cómo lograron ese mapa, era simplemente que los barcos que pasaban prendían su multibeam y compartían información. El año pasado se hicieron hace 2 años se hicieron unas expediciones para llegar a la meta 30-30, que es de la que estamos más cercana de lograr, que es para 2030 lograr el 30% de nuestro territorio protegido. Y tengo entendido que llegaron unas embarcaciones que tenían todas las capacidades y pues no se les dejó prender el multibeam. O sea que nunca vamos a ver un mapa tan bonito como el de Nueva Zelanda acá. Y eso también pues tiene que ver con el rezago que tenemos en el mar, ¿no? O sea, nosotros vemos cómo Nature hizo un especial sobre la biodiversidad de Colombia en julio del año pasado, pero si ustedes ven el mar ahí no existe, el mar de Colombia no será parte de eso, ¿no? Y claramente estamos rezagados, ¿no? De las 75.000 especies, pues menos de 6.000 están en la parte marina. Y si nos vamos 20 años atrás, pues esas mismas, casi las mismas especies estaban en la revisión que hicieron Juan Manuel Díaz y Arturo Acero. Si miramos Nueva Zelanda tiene casi 20.000 especies en el mar, un país que solo tiene un océano y que es particularmente frío. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasará? Bueno, necesitamos regulaciones como estas. Eso sí hay que aplaudirlo, por ejemplo, que desde el 2018 se debe incluir en los estudios ambientales la meiofauna. Entonces empieza uno, hay una cantidad de apoyo porque viene pues de la industria, bueno, voy corriendo porque me queda solo un minuto, de la industria
todos los que hacen estudios ambientales pues tienen que aportar con esto. Bueno, el mar profundo pues es la gran frontera, digamos, de la expedición mundial y nacional. Y yo creo que, tenemos que apalancarnos más en la cooperación internacional de una forma más abierta. Muchos barcos que han tratado de llegar acá se les ha cerrado la puerta. Y bueno, lo otro es que también en la misión se hablaba que la flota blanca, pues que ya casi que 2 años, cada vez sumamos un barco más. Eso es fantástico, pero tenemos que ponerlos a producir, ponerlos a trabajar con la sociedad civil. Y acá, pues yo creo que para redondear, ya para finalizar, este es el último material que tengo. Yo creo que hay que aplaudir que se haya ratificado y que sea constitucional la firma del acuerdo de Escazú, ¿no es cierto? Porque la información tiene un papel muy importante acá y yo creo que hay que hacer una reunión especial para mirar cómo estamos en el océano y en los mares con el tema de Escazú. Muchas gracias. No, a ti, Juan Armando, muchísimas gracias por traernos unos puntos que van a ser fundamentales para complementar la mirada de Valeria, pero también que se tienen que llevar a la COP en Cali. Trataste de manera amplia y suficiente ese reto que tiene que ver con el aprovechamiento, conocimiento y la distribución equitativa de los beneficios de la información genética. Me encantó que nos hubieras planteado desde ese enfoque de la justicia social, que es tal vez uno de los temas más álgidos que se va a tratar en la negociación de Cali, el de precisamente de la información digital de secuencias de los recursos genéticos, en donde seguramente muchas de las personas que nos están escuchando sabrán que va a ser uno de los puntos álgidos la creación de ese mecanismo multilateral para la distribución de los beneficios del uso de las secuencias digitales, ¿no? Creo que nos muestras un panorama muy claro de la concentración de las capacidades y de la concentración del aprovechamiento. Y creo que ahí, digamos, la reflexión es, bueno, eh, no estamos preparados, pero que no estemos preparados en países como el nuestro no quiere decir que no está, que no pase, está pasando, y lo que pasa es que vamos a llegar tarde. Y coincides ahí con uno de los puntos en los que cierra Valeria, y es la necesidad del fortalecimiento institucional, del fortalecimiento para la ciencia, para que podamos estar mejor preparados. Creo que es muy interesante también lo que nos muestra sobre la necesidad de alinearnos a las convenciones, ser anfitriones de la COP y aún no tener ratificado Nagoya nos pone en una situación un poco incómoda, sin duda alguna, porque es efectivamente dentro del protocolo de Nagoya donde se están llevando las conversaciones sobre el mecanismo de distribución y beneficios de las secuencias de información genética. Esto es un tema muy sofisticado que seguramente algunos de las personas que nos están escuchando tienen la información, pero la mayoría no, y creo que fue muy pedagógico la manera en la que nos las presentaste. Yo quisiera darle paso ahora a alguien que de verdad para mí es un honor, un privilegio, es nuestra maestra, es la persona que tal vez nos impulsó a muchos a seguir y a continuar en una carrera dedicada al estudio de la biodiversidad de mares y océanos. Quiero que presentarles a Elvira Alvarado. Elvira actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Ecomares, es bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Elvira es de las primeras biólogas marinas con relevancia, con una carrera prominente e inspiradora. Ella también tiene estudios en relaciones internacionales y diplomacia y un doctorado en la Universidad del Valle. Tiene más de 4 décadas de experiencia en este campo y como les digo, nos abrió el camino a muchas y a muchos en esta tarea y su experiencia pues fundamentalmente ha estado centrada en arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares, eh, especialmente en el Caribe colombiano. Trabaja desde hace mucho tiempo en la biología de la reproducción y ecología de corales y desde el año 93 ha liderado proyectos de restauración en Cartagena, ha participado en la formulación de planes de manejo y desarrollo de protocolos nacionales para estos ecosistemas. Elvira dirigió durante 35 años el Museo del Mar de la Universidad Jorge de Lozano.
promoviendo la educación marina, editando publicaciones científicas y didácticas. Fue profesora titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano por más de 20 años en el área de ecología. Y en los últimos 5 años, pues Elvira ha trabajado en consultoría para la restauración y la compensación en arrecifes y pastos marinos. Elvira ha sido exaltada como personaje del año por parte de El Espectador y la semana pasada recibió un reconocimiento muy importante por parte de la comunidad de científicos del mar en este país que le dio un premio a su obra y vida por todos estos años. Así que Elvira, de verdad que es un honor tenerte con nosotros por lo que tú significas y por las reflexiones pues a lo largo de esta vida que nos puedas dar para poder llegar a la COP con con esa historia, ¿no? Desde la institucionalidad, desde la ciencia, para poder acompañar estas reflexiones que hoy estamos proponiendo. Así que tienes la palabra. Muchas gracias, Sandra, por tus palabras, por lo bello que dices respecto a mi labor, que ha sido realmente posible gracias al acompañamiento de todos, dentro de los cuales puedo decir que he estado con Juan y con Valeria desde mucho tiempo, como bien lo dijo Juan Armando. Entonces, ellos, más todos los estudiantes, más todas las personas han hecho posible este conocimiento. Yo quisiera, basado después en lo que han presentado mis antecesores, Valeria y Juan, yo quisiera compartir con ustedes algunos puntos de los 23 que están dentro de las metas del Marco Global de Biodiversidad relacionados con el mar. Entonces, quiero compartir pantalla. Yo en esto no soy tan buena, pero voy a intentar. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Elvira, ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, gracias. Bueno, entonces yo me voy a referir a los ecosistemas que más conocemos y que más fácilmente, a los cuales más fácilmente llegamos, haciendo la aclaración de que, como lo dijo Juan Armando, nos hace falta meternos en lo profundo y a raíz de eso, de meterlos en los ecosistemas más profundos, pues vamos a conocer una mayor biodiversidad en nuestros océanos. Voy a tratar 3 metas, que todas son del objetivo A, que tiene que ver con la restauración, con los ecosistemas, con la degradación, con las áreas marinas protegidas, etc. La meta 2, que dice que queremos llegar al 30% de zonas de la restauración efectiva de zonas de ecosistemas costeros marinos degradados, que queremos llegar al 30% de las zonas de áreas marinas protegidas y que queremos prácticas sostenibles en la gestión in situ y ex situ de especies amenazadas y la restauración o el mantenimiento de la diversidad genética entre poblaciones de especies. Y aquí me parece muy importante porque estamos hablando de los 3 enfoques principales de esa diversidad, de los genes, de las poblaciones, de las especies y de los ecosistemas. ¿Qué conocemos nosotros? O sea, realmente nosotros nos hemos dedicado, los taxónomos anteriores, los antiguos, hemos entregado mucha información para poder decir qué especies tenemos, cuántas son esas especies y realmente poder decir cuál es la diversidad, la riqueza de especies en estos sistemas. Entonces, existen estos libros rojos y existen los artículos en donde decimos cuántas especies tenemos de los grupos más conocidos, como también lo decía Juan Armando. Entonces hemos trabajado con corales, con crustáceos, y dentro de los crustáceos, especialmente con los decápodos, con los equinodermos, especialmente con aquellos grupos que más vemos, las estrellas, por ejemplo, o los
holotúridos, los pepinos, hablábamos de los moluscos, de aquellos que nos comemos, y entonces tenemos a los pulpos, a las sepias, a los calamares, tenemos los peces, y entonces tenemos un número determinado, decimos cuántos son del Caribe, cuántos son del Pacífico, tenemos unas fichas en donde ya podemos catalogar en términos de riesgos, de estado de conservación, decimos cómo están las especies, en qué estado están, si están en riesgo crítico, si están en peligro, si son vulnerables, si no conocemos información pero son importantes, etcétera, etcétera. Decimos qué especies son las que más nos preocupan, decimos cuáles son las amenazas que tienen, y aquí quiero hacer una lectura de todo lo que recogí de las diferentes fichas, y entonces está el deterioro de hábitat, con lo cual entramos a los ecosistemas, cambios en las comunidades ecológicas, entramos a poblaciones, la eutroficación, factores abióticos, sobrepesca, actividades, degradación de hábitats, disminución de, aquí no me deja ver esto, disminución, bueno, debe ser disminución continua de las poblaciones, enfermedades como presentó Valeria, disminución de presencia, hemos disminuido las áreas en donde estaban, estamos con las temperaturas altas, la acidificación y los huracanes, estamos con cuestiones naturales, eventos naturales de las mismas especies, tasas de fecundidades bajas, tiempos de sobrevivencia, tiempos de madurez sexual, tasas de crecimiento, todo esto que implican una cantidad de motivos por los cuales las especies pueden tener una disminución o pueden aumentar en el caso de aquellos invasores. Tenemos también información de los servicios que nos prestan, y aquí quiero llamar la atención sobre los alimentos, el servicio que prestan para la alimentación, servicios para cuestiones de empresas farmacéuticas y cosmetología, la joyería, refugios, barreras antierosivas, todos estos servicios ecosistémicos que nos están prestando los ecosistemas a través de las especies y las formaciones que tienen. Y en casi todas las fichas que yo revisé existen estos cuatro llamados. Se necesitan estudios poblacionales, se necesita más exploración, se necesita el repoblamiento y se necesita la restauración de los hábitats para que esto pueda funcionar. ¿Qué más tenemos nosotros? Conocemos los impactos generales que hay en los diferentes ecosistemas someros o costeros. Entonces decimos qué tienen, cuáles son esos impactos, y ahí sabemos de dónde vienen, pero además, en el caso de pastos, manglares y corales, yo no sé si para los ecosistemas rocosos lo tengamos también, pero sabemos cómo están esos ecosistemas en cada uno de los sitios donde se encuentran. Entonces, están categorizados y a la hora de tomar determinaciones, sabemos qué es lo que nosotros tenemos en cada uno de los sitios y a qué deberíamos tratar de llegarle para minimizar esos efectos. También recientemente tenemos una lista roja de los ecosistemas marinos y costeros, en donde a esos 14 ecosistemas grandes en general se les ha dado una categoría de conservación similar a lo que manejamos en las especies, y entonces sabemos que todos los ecosistemas marino-costeros que tenemos están en estado de amenaza. Hay unos que están en riesgo crítico, otros están en peligro, otros son vulnerables. El único que sale como de menor preocupación es el de las playas de arena del Caribe continental, pero lo que dicen los autores de este documento que se sacó, que ustedes ven la cita
a la derecha inferior, ellos dicen que no es porque esté mal, no es que esté en buenas condiciones, sino que falta información. También basados en eso tenemos un mapa de nuestra Colombia costera y oceánica, en donde nos dice más o menos por regiones cómo cómo están todos los ecosistemas de esas regiones. Y ustedes pueden ver que la mayoría están en peligro, están en color mostaza, están también son vulnerables y muy pocos están en color verde, o sea, de menor preocupación. Hay algunos que no se ven muy bien, que tienen zonas en riesgo crítico, pero digamos que como zonas, pocos son los que se encuentran en esas dos categorías extremas. También tenemos una gran representación de ecosistemas en áreas marinas protegidas, de las cuales pues tenemos 40, 23 en el Caribe continental, 4 en el área insular Caribe, 13 en el Pacífico. Y quiero llamar la atención sobre un trabajo que hicieron recientemente en el Marine Conservation Institute, este es del 2021, en donde tratan de decir cuál es la categoría de conservación que tienen nuestros sistemas, nuestras áreas marinas protegidas, y he señalado en rojo las únicas dos que se consideran altamente protegidas, es decir, en donde los impactos son casi negativos, es decir, son muy bajos porque no están permitidas actividades de alto impacto, de extractivas o destructivas. Estas son Malpelo en 1995, sin embargo, si ustedes miran la flecha inferior, Malpelo término expansión, o sea, ya con Yurupari ya queda en menos protegida. ¿Por qué? Pues esto es reciente, hay que meterle más revisiones, mayor conservación al área, pero es de las pocas que ha estado protegida, digamos. Y la otra es la Reserva de Biosfera Seaflower, que pasó de estar menos protegida en el 2005 a estar completamente protegida en el 2018. Sin embargo, yo quiero hacer aquí compartir con ustedes algunas cosas que tengo en mente. Digamos que el marco legal para las áreas marinas protegidas, y Sandra lo sabe muy bien, es muy amplio, pero muchas de las cosas están en papel. Si bien en ese papel están los actores, la financiación, la capacidad instalada, tenemos las monitorías, las metodologías de monitoreo y evaluación, todo eso está en el plan, está en el papel, pero en la realidad no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? La mayoría de los casos es porque no hay la financiación. Volvemos a los mismos puntos que tocó Juan Armando, no hay financiación para poder cumplir la normativa que está en esos planes. Por otra parte, llama la atención, y es muy importante que lo tengamos en cuenta ahora que vamos a ir a la COP, que si bien nosotros estamos cumpliendo con el hito, con el compromiso de un 30%, esto está en kilómetros y en número de áreas que efectivamente hemos aumentado, pero que no son manejadas. Nosotros no tenemos la capacidad de manejo. O sea, las áreas marinas protegidas adolecen de capacidad para hacer cumplir esos planes que se tienen. Declarar el área marina protegida no es suficiente para obtener un resultado de conservación, y esto lo tenemos que tener muy presente porque nos hace falta, como país nos hace falta. También tenemos documentos y hojas de ruta para la restauración. Y entonces les voy a mostrar los 3 casos de ecosistemas que más conocemos. El primero es el de los pastos marinos,
segundo, el de la mitad, es el de los arrecifes de coral, y el tercero es el de los manglares. Si ustedes miran en la mayoría de los 3 casos, el primer paso que hay que dar en esta ruta de la restauración es la supresión de factores de disturbio o la reversión de la degradación del hábitat. Y realmente nosotros no hemos comenzado por esa parte. Nos queda muy difícil. Nosotros hemos comenzado por las especies, que es como el tercer paso. Claro, no tenemos los mecanismos para hacerlo. ¿Sí? Nosotros no podemos llegar a restaurar, a quitar, suprimir todos los factores de disturbio, pero ante lo que mencionaba Valeria, que es esos efectos del cambio climático, del cambio global, la acidificación, nosotros sí estamos en la obligación de empezar a quitar todos esos otros impactos que estamos produciendo desde el ser humano. La contaminación que tú mencionaste, Sandra, al principio. Tenemos que quitar sedimentación, tenemos que disminuir la sobrepesca, tenemos que, bueno, tantas otras cosas que nosotros estamos produciendo, que eso es lo primero que tenemos que tratar de hacer. O simultáneamente, mientras que manejamos estos factores abióticos que podemos disminuir, empezar a trabajar con las especies a nivel de poblaciones y a nivel de individuos. Esa última foto que mostró Valeria, en donde la misma especie está, individuos de la misma especie, uno está completamente blanqueado y el otro está rozagante, color marrón divino. Eso nos está diciendo que hay algo en ese individuo que de pronto nos muestre esa resistencia que tiene, esa capacidad que tiene para resistir ese efecto del calentamiento, del aumento de la temperatura. Entonces tenemos que empezar a trabajar esos individuos para poder determinar que ese es el que tenemos que manejar para criar, para restaurar, porque no son todos los individuos los que nos van a servir. Entonces, a la hora de hacer esta restauración, si bien tenemos la hoja de ruta, entonces tenemos que hacer esos pasos previos y luego dar con tiempos determinados los resultados a través de un monitoreo que todavía no existe. Es decir, nosotros tenemos un primer inicio y un fuerte aporte a la haga, produzca, pero eso es casi que con años fiscales. Usted lo hace en junio y entrega en diciembre. Las especies no funcionan así. Las especies tienen 15, 20, 30 años antes de ser reproductivas. En los primeros 5 años pueden morir muchos porque esa es su historia de vida. Entonces tenemos que trabajar con datos reales, con tiempos reales, para poder realmente hacer de esta realidad de la restauración algo que nos permita ver en un futuro, sin el trabajo de nosotros, una recuperación natural. Para eso es que estamos dejando de los individuos en esta restauración. Entonces, después de ver qué sabemos, qué tenemos que hacer ahora que vamos a ir a negociar. Bueno, primero, la restauración efectiva de los ecosistemas marinos y costeros solamente van a ser posibles si realmente empezamos a mitigar los factores de origen antrópico. Hay que darles prioridad. ¿Qué podemos manejar? Y hay que hacer una decisión a favor del capital natural. A veces las necesidades políticas hacen que tomemos decisiones que pueden afectar los ecosistemas de los cuales dependemos. Como bien lo decía Valeria, es que nosotros dependemos del océano. Todo lo que nosotros hagamos a él revierte en nuestra salud. Hay que incluir, como lo dijo Valeria también, la investigación para las tomas de decisiones.
hay que definir esas especies claves. Y con especies claves me refiero no solamente a aquellas que nosotros decimos, uy, están amenazadas, se están extinguiendo, hay que aumentarlas. No, hay que también empezar a mirar esas especies que permiten que las que son de interés puedan sobrevivir. Tenemos que buscar controladores, tenemos que buscar los competidores, es decir, el sistema, un ecosistema no funciona con el nombre ni funciona con una sola especie. Hay que restaurar el funcionamiento, las cadenas, las redes, porque eso son los ciclos biogeoquímicos, todo eso que mencionaba Juan también. En términos de áreas marinas protegidas, hay que sacar las figuras de lo que es el papel. Hay que hacer el comanejo con la comunidad y los acuerdos con otros actores. Eso lo manejó Valeria. Nos decía que esto era esta oportunidad es muy buena porque estamos metiendo ya a las comunidades, a los actores civiles de la sociedad civil, a los acuerdos, a los indígenas, a todos los grupos minoritarios, a las mujeres, etcétera, a pertenecer al manejo, al interés de esta biodiversidad. Tenemos que determinar realmente el nivel de protección de cada área, porque las tenemos como iguales, pero aquí no hemos dicho realmente cuáles tienen mayor o menor protección. Y a las que decidamos que van a tener menor protección, porque hay actividades que les vamos a dejar hacer, extracción, por ejemplo, o minería, pues hay que asumirla como tal y hay que hacer las compensaciones por esos usos. De ahí podemos sacar financiación para lo que nos hace falta. Hay que hacer los planes. Yo sé que para manglares existen ya unos planes ya formalmente en funcionamiento para la restauración, pero hay otros que aún no los tienen. Y no es solamente hacer los planes, sino ponerlos en ejecución, ponerlos a funcionar, que sean realmente efectivos. Y esto quiere decir gente, equipos, materiales, capacitación. Trabajar en parques nacionales, en esas áreas marinas protegidas, es difícil. Son muy poquitas personas, no tienen material, no tienen los equipos. Si las vamos a proteger, si las vamos a poner en una categoría de conservación, es necesario que empecemos por nosotros mismos en nuestro país a darles la categoría y el manejo que se requiere. En cuanto a la recuperación de las especies, bueno, pues claro, uno va a comenzar por las amenazadas, las que están en riesgo crítico, las que están en peligro, las vulnerables, las que están casi amenazadas. Pero como les decía, no es solamente una especie determinada. O sea, si yo estoy trabajando con corales, que es mi especialidad, pues yo quisiera manejar la, la acrópora, pero de pronto esa no me da y entonces yo tengo que hacer otras y tengo que trabajar los erizos y tengo que trabajar. Entonces hay que hacer hojas de rutas y hay que saber elegir. Hay que definir, como lo decía antes, los tiempos reales acorde con las estrategias. Hay que apoyar los permisos y la financiación a las entidades idóneas para la gestión. Ahorita se necesitan centros de rescate, viveros, guarderías, laboratorios. Y estos no son entidades a las cuales se les debe tratar como comerciales. Hay que aumentar la posibilidad de que estos funcionen. Bueno, y hay que conocer los mecanismos para conocer la diversidad genética entre y dentro de las poblaciones para poder hacer la restauración. Hay muchas cosas que quisiera decir, pero no hay tiempo. Aquí la dejo, entonces, muchas gracias.
No, a ti, Elvira, muchísimas gracias por tus reflexiones que son tan contundentes y tan apropiadas para este espacio. Yo quiero resaltar un par de cosas que tú has mencionado. La primera es que nos llamas poderosamente a reflexionar sobre lo que implican esas tres metas de conservación, restauración y usos y las prácticas sostenibles y la conservación de la diversidad genética, pero nos aterrizas, ¿no? Conservar es reconocer los motores de pérdida de biodiversidad en ecosistemas marinos y costeros que van de manera muy importante con los cambios de uso de hábitat, que no es lo mismo lo que sucede en los ecosistemas terrestres, sino que tienen mucho que ver con el conocimiento oceanográfico, de la contaminación, del efecto de cambio climático, de las especies introducidas, y eso requiere información, requiere tecnología, requiere mucha ciencia, pero también tú hiciste un llamado, igual que lo hizo Valeria, al reconocimiento de esos otros conocimientos tradicionales sobre ese conocimiento sobre el funcionamiento marino y costero, ¿no? Y tal vez en esta que va a ser la COP de la gente, podamos tener los espacios de conversación muy importantes con las poblaciones que dependen de manera profunda de ese funcionamiento del mar y el océano en nuestras costas, tanto del Pacífico como del Caribe, como las insulares, y esta va a ser una gran oportunidad de esa conversación. Me gusta mucho la llamada de atención que nos haces sobre la restauración. Y ese llamado que nos dices en las rutas que se han establecido, pues lo primero que tenemos es que suprimir los motores de pérdida de biodiversidad, pero pues no lo estamos pudiendo hacer, estamos empezando por el revés, pero además el monitoreo está siendo insuficiente. Sin un monitoreo, sin unos datos reales, va a ser muy difícil poder tener esos modelos de restauración reales y concretos en nuestros ecosistemas, más aún cuando la restauración está sucediendo en tiempos de crisis climática, ¿no? Y en crisis de incidencia de la contaminación. Son factores que están trabajando de manera sincrónica y que nos están dando la posibilidad de restaurar esa naturaleza perdida, que es una de las metas más importantes del nuevo marco global. Y creo que hay un tema, digamos, importante que ustedes nos lo mencionan y es, sí hemos avanzado, y los tres lo han reiterado, hemos avanzado, pero hemos avanzado como por grupos, por silos. Tenemos unos sesgos de conocimiento por, digamos, por la formación, pero tenemos un montón de grupos que no conocemos. Hemos hecho un trabajo taxonómico importante, interesante, pero la información a nivel poblacional para tanto la conservación como para la restauración no está. Tenemos digamos, hay una debilidad importante que probablemente pueda ser similar en el resto de la región, y ahí hay una campanazo de alerta importante y yo quisiera de pronto dar pie, nos quedan unos 7 minutos, pero quisiera en estos 5 minutos pedirles a cada uno de ustedes que han sido investigadores de la biodiversidad marina, que pudieran hacer una última solicitud. De pronto, tanto a los negociadores que van a estar en la COP como al gobierno sobre esa importancia de poder fortalecer lo que se ha venido haciendo con tanto esmero, con tanta pasión, con tanto compromiso, pero que vemos y ustedes nos han dejado claramente reflejado que es insuficiente para la tarea que tenemos. Entonces quisiera empezar, Valeria, contigo para que des un mensaje, digamos, final de cierre para quienes están tomando decisiones importantes en este momento sobre los temas de biodiversidad. Pues yo voy a decir algo que de pronto recalco un poco sobre todo lo que dijo Elvira, sin obviamente limitar toda la parte genética que pues, Juan Armando espero que lo toque más que yo, y es, yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que las diferencias de tiempos que tienen los diferentes ecosistemas, especies, para para que tengan una restauración, para que tengan realmente una muestra en su resiliencia, son tiempos muy largos y tenemos que empezar a pensar cómo lo involucramos dentro de todas estas rutas y dentro de todo este marco de diversidad que estamos tratando de montar. Entonces es como empezar a hacer eso y financiación. Esa creo que sería la otra petición que yo haría, eh, teniendo en cuenta de verdad los conocimientos que tenemos, porque los tenemos muy bien arraigados y creo que lo podemos empezar desde el Gran Sur y crecerlo y con colaboraciones con el Gran Norte. Yo terminaría
un poco así. Y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Valeria, Juan Armando. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la nación tiene que aprovechar este momento tan importante y momento desde el punto de vista físico, ¿cierto? Cogimos un impulso y tenemos que entrar a una cantidad de aspectos de manera decidida. Yo creo que en el caso de los recursos genéticos no hemos entrado de una manera decidida a hacerlo y tenemos la oportunidad de replantear una cantidad de cosas. También todo lo que es la exploración que nos falta por hacer en el océano. Ya es hora de cambiar, ya es hora de abrirnos, de probar la innovación abierta, de dejar entrar la cooperación internacional, como lo mencionó Valeria, decididamente, ¿cierto? Yo creo que esta oportunidad no la podemos dejar pasar. Gracias. Sí, Juan Armando, muchas gracias. Elvira. Bueno, cortico, yo pienso que debemos empezar a trabajar o continuar trabajando multi y transdisciplinariamente para poder acercarnos a la integralidad de los ecosistemas y de las necesidades de cada una de las especies. Y esto requiere financiación, requiere, como dice Juan Armando, decisión. ¿Lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Busquemos esto. Gracias, gracias por esta oportunidad. No, a ti, Elvira, muchísimas gracias. Creo que hay una reflexión importante y si me permiten, hemos, como pasa con la biodiversidad, tenemos esa ceguera, ¿no? Y la ceguera de los océanos también es una cosa evidente. La damos por hecho que está ahí, que va a estar ahí siempre, funcionando siempre, que la biodiversidad nos va a seguir dando esas playas de arena blanca espectaculares a donde vamos a pasar nuestras vacaciones, que nos da recursos asociados a la alimentación, que nos da la estabilidad del clima. Y esto ya cambió. Creo que tenemos que pasar como por esas fases del duelo y en el duelo climático, el tema de la dificultad que está teniendo el océano y sus ecosistemas marinos para poder enfrentar el reto climático y el reto también de contaminación es mayúsculo. Necesitamos sin duda alguna poder fortalecer las capacidades propias con la cooperación científica y técnica de otros para mejorar no solamente la información, sino reconocer los grados de vulnerabilidad que podemos estar teniendo, especialmente, y como llamaba la atención Juan Armando, la vulnerabilidad social, la justicia ambiental. Las pérdidas de la funcionalidad de nuestros ecosistemas marinos y costeros afectan de primera mano a los habitantes de las zonas marinas y costeras en la pérdida de esas contribuciones que hace la naturaleza a su bienestar. Entonces, el tema de la biodiversidad marina hoy ha quedado muy claro que es un tema asociado con justicia social, con el bienestar, con la necesidad de adaptación y con la necesidad fundamental de mejorar la articulación. Tenemos que hacer un cambio profundo, lo han mencionado todos, no podemos seguir igual en cuanto al relacionamiento institucional, en cuanto a la manera como gestionamos y fortalecemos los recursos. Necesitamos hacer un salto importante. Y yo creo que ahí, por ejemplo, necesitamos reconocer que hay algunas semillas de esperanza en procesos locales muy interesantes. En este momento está el proceso de evaluación, la Política Nacional del Océano, y seguramente mañana en Bogotá va a haber una reunión al respecto en donde vamos a ver esos retos. Yo los invitaría a que se sumen, por favor, a muchas de las actividades pre-COP que van a estar sucediéndose a lo largo de estas semanas antes de la COP sobre los temas marinos. Lo primero es seguir enamorándose del mar, pero sobre todo seguir siendo consciente de la situación crítica y por eso necesitamos fortalecer las capacidades de la sociedad civil. Hay cursos pre-COP como el que está organizando el CEMARIN, que es un centro de excelencia. Tenemos una exposición muy linda en la Universidad de los Andes sobre tiburones del megalodón al tiburón linterna nano que también vamos a tener en Cali. Están pasando muchas cosas, así que mi invitación para todas las personas que nos acompañan hoy es, por favor, vincúlense a procesos que están pasando en los temas de biodiversidad. Quiero entonces ya cerrar y agradecer a quienes permanecieron hasta el final de nuestro foro. Los esperamos el próximo martes vía streaming con el foro número 8, titulado Los recursos económicos para la protección de la biodiversidad, donde contaremos con la moderación de Jimena Barrera Rey. Ella es directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia
Y vamos a tener la conferencia Juan Camilo Cárdenas, director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, y los comentarios de Alisa Montalvo, la gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de la CAF, Mariana Bellot, asesora técnica para Latinoamérica de la iniciativa Biofin del PNUD, y Guillermo Rudas, economista e integrante del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental. Quiero agradecerles a todos nuestros panelistas hoy y a todos los que nos asistieron, así que los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.